Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola a todos los que me escuchan el día de hoy. Si ustedes han escuchado alguna vez la expresión un divertimento serio, entonces puede que sepamos un poco de qué hacemos aquí. Alguna vez, hace muchos años, aproximadamente unos 10 años, me encontraba en un grupo estudiando unos textos de psicoanálisis cuando de pronto quien coordinaba dicho grupo mencionó que Lacan había dicho que el psicoanálisis es un divertimento serio. Como suele ocurrir, no objetamos la veracidad o no pusimos en duda qué era lo que estaba intentando transmitir la persona que coordinaba dicha actividad y tampoco pues como que nos pusimos a buscar, ya saben, el lugar en donde estaba esa cita o esa fuente como tal. Se dijo muy abiertamente, ¿no? Sí, como ya saben, Lacan dice que hay que hacer del psicoanálisis un divertimento serio. Y entonces, bueno, se tomó como una verdad. Muchas veces sucede esto. Muchas veces uno escucha a aquel quien está en la posición de coordinador de alguna actividad o de maestro en un aula o cosas de ese tipo y bueno, uno automáticamente dice, bueno, si él lo dice, si ella lo dice, pues debe ser cierto porque está en ese lugar o porque simple y sencillamente para eso vine, ¿no? Para aprender y no tendría por qué mentirme el otro. Sin embargo, es una maña, es un grave error que tenemos muchos, y que conforme va pasando el tiempo uno va como limando, ¿no? Como limando esas cuestiones, afinando detalles, puliendo un poco el prisma, de la manera en la que ustedes quieran entenderlo en este momento. Uno va avanzando y uno va como que teniendo ciertas claves de lectura, empieza a desarrollar sus propias notas de lectura y entonces uno simple y sencillamente comienza a dudar más. Yo creo que si algo el psicoanálisis, o al menos la experiencia de estar con otros, estar con compañeros en esta trinchera llamada psicoanálisis en las que uno debate y en la que nadie tiene la verdad absoluta, nos permite de alguna forma poder estar tranquilos de que si nadie tiene la verdad, tampoco es que no todos tengan la razón. Pero eso hace que la cosa avance, porque entonces uno encuentra contradicciones, posturas que no se sostienen, incluso de los grandes autores, empezando con Freud, empezando con Klein, con Jung, con los psicólogos del yo, ¿no? Como Heinz Hartmann, o por ejemplo con Lacan. Porque muchas veces hay un fenómeno muy extraño en la que la gente que se suscribe al psicoanálisis lacaniano logra ver esas inconsistencias, esas posturas ilógicas en los psicólogos del yo, en Freud, en Anna Freud, en Jung, en Klein, en Winnicott, en todos estos autores, pero pareciese que, bueno, yo encuentro la inconsistencia lógica de los autores que no pertenecen a mi campo de práctica. Y entonces ahí se hace algo muy interesante, porque entonces es todos los demás tienen inconsistencias lógicas, pero no alcanzo a observar, o no alcanzo a percatarme del dónde está la inconsistencia lógica en Lacan. Entonces, de alguna manera, es como si Lacan se beatificara, ¿no? Y si hay algo que pudiese compartirles a todos ustedes que me escuchan en este momento, em, si en la última década yo he aprendido o adquirido algo a partir de la lectura de Lacan o de Freud o de todos estos autores, yo les puedo mencionar que lo que he podido encontrar es que hay grandes inconsistencias lógicas en todos, incluso en Lacan. Y muchas veces estas inconsistencias lógicas las asumimos como verdades tan disparatadas o tan
retorcidas que es como de, es que no estás entendiendo. Es que Lacan es muy difícil. Sí, Lacan es difícil, pero Lacan no es que sea difícil en el sentido de que sea muy complejo, sino porque también hace falta mucha bibliografía, ¿no? Hace falta mucha bibliografía, sus seminarios fueron orales, incluso las cosas que tiene redactadas en los escritos son la gran mayoría de ponencias, de discursos, de informes, de trabajos que hizo oralmente. Y bueno, ya en algún capítulo posterior podremos hablar un poco de cómo fue todo este desarrollo de las grabaciones, las cintas, estos cartuchos gigantes que ponían para grabar el audio de Lacan. Entonces, bueno, y también están estas, las actas, las fichas estas estenográficas, porque Lacan mantenía a una estenógrafa ahí intentando captar todo lo que él dice, y bueno, en eso ya hay como bastantes filtros, ¿no? Está lo que Lacan dijo ese momento en un seminario, está por otro lado lo que alcanzó a escuchar y lo que capturó la estenógrafa, y al mismo tiempo está la grabación de audio y en algunos seminarios de video que permite como una especie de comparación entre ambas cosas. Lo que es bien sabido es que aparte de estas situaciones, de la complejidad de poder rastrear un texto de Lacan, originalmente fue una presentación oral, está esta cuestión de que, bueno, yo encuentro la inconsistencia lógica en los otros que no son Lacan, pero cuando yo encuentro la inconsistencia lógica en Lacan, no la reconozco como una inconsistencia lógica. Y en lugar de reconocerla y cuestionar a Lacan y poner en tela de juicio el, bueno, tú dijiste esto en tal seminario y después se dijo esto otro en otro seminario y hay como una contradicción, como que no se sostiene. Ya habrá momentos para que podamos hablar como más puntualmente de esos detalles donde parece que Lacan hace un viraje teórico, un viraje en una postura lógica, pero no lo avisa, ¿no? Muy pocas veces lo avisa, al menos desde la poca lectura o mucha lectura que haya podido yo tener. Lacan va hablando y va contando y no menciona, oigan, ¿saben qué? Voy a modificar esto porque, bueno, ya no se sostiene de la forma en la que la pensaba. Lacan solo va así como un caballo de carreras sin voltear atrás. Y cuando voltea atrás, toma alguna referencia de algo que ya había dicho, e incluso puede que en esa clase del seminario diga eso que no había dicho sobre ese tema. Entonces, uno se puede ir con la finta, porque dicen, bueno, está retomando algo de hace 2 años, un seminario de hace 2 años, pero si uno no se toma la molestia de ir a ese otro seminario del cual está hablando, ese tema del cual está hablando, como rastrear ese tema del que está en ese momento intentando dar una explicación, puede que uno se vaya con la finta de que, bueno, esto que está diciendo ahora es lo mismo que dijo hace 2 años y puede que en realidad sea más bien como un retomo a este tema, pero lo que voy a hacer es como plantear una nueva postura, que generalmente es lo que hace, porque, bueno, a Lacan no le gustaba repetirse y en ese gusto por no repetirse, pues tampoco nos advertía a los que íbamos a ser sus lectores en el futuro de cómo estaba la situación. Bueno, todo este rodeo tan amplio que parece que he dado tiene que ver con esas características que conforme va pasando el tiempo y que muchas veces nadie nos explica, van forjando de alguna manera una serie de claves de lectura. Me gusta decirle claves de lectura porque hay veces que son como eso, son como puntos clave, fechas, conceptos, traducciones que nos pueden hacer entender tal vez la lectura desde otro lugar. Es bien sabido que Lacan mencionaba que seguía los pasos de Coiré. Ya en algún capítulo posterior hablaré un poco más de una cita. Quiero compartirles de Lacan donde menciona a Coiré, donde ahí Lacan está planteando explícitamente su postura epistemológica en ese momento. No es que siempre vaya a ser así, pero en ese momento menciona algo sobre la epistemología base que va a tomar.
Y entonces Lacan generalmente no explica tanto este tipo de cosas, solo lo hace como al pasar, ¿no? Como cuando menciona a los matemáticos y cuando dice cosas como, bueno, esto va en el sentido godeliano, ¿no? Y bueno, uno puede leer Gödel, Gödel, desconozco muy bien cómo sería la pronunciación, si alguno de ustedes sabe mejor que yo la pronunciación de este matemático, Kurt Gödel o Kurt Gödel, no sé cómo se pronunciaría exactamente, pues los invito a contactarnos para que podamos dialogar un poco más sobre esto, e incluso sobre la pronunciación de ciertos nombres o autores. Entonces, no avisa, Lacan no avisa. Freud a veces bueno, no a veces, muchas veces Freud es muy ordenado en algunas cosas, ¿no? En muchas ocasiones es un poco más considerado en el decir, bueno, yo ya no pienso así, o a partir de ahora se va a mencionar las cosas desde este lugar. Y bueno, Lacan no lo hace. Y lo que he notado en este tiempo es que de alguna forma em, la gente que está como metida o suscrita en el psicoanálisis lacaniano, no toda, siempre es un no todo, muchas veces se casan con ese modo de lectura de algún coordinador, de algún profesor, porque igual está esta cuestión muy, muy compleja que creo que deberíamos de darle un capítulo a eso también, sobre qué pasa con esto del psicoanálisis lacaniano academizado, ¿no? Es todo un asunto que igual, si les interesa, me gustaría que me pudieran dejar comentarios para poder discutirlo, porque es un tema que cuando menos en nuestro país, que es México, parece que se ha hecho algo virulento. Y podemos estar de acuerdo o no. Esperemos no estar de acuerdo entre nosotros para poder generar un diálogo donde la discrepancia nos lleve a otro lugar. Pero sí considero que es un tema, ¿no? Es un tema a discutir fuertemente. Y nada, que esta cuestión de que lo dice alguien con una posición de poder, tal vez con una cierta jerarquía, y entonces aquel que está estudiando nada más escucha y dice, bueno, se lo dice, como les decía al principio, si lo dice, entonces tiene razón. ¿Quién sabe si sea lo más conveniente? A mí en lo personal considero que es lo menos conveniente. Habría que cuestionar porque la lectura debería ser un ejercicio de cuestionamiento a no solo a los autores, sino a aquellos que detentan el saber del autor. Habría que cuestionarnos. Y permitirnos ser cuestionados también, ¿no? Porque también hay personajes así. Bueno, no quiero como tardarme mucho en este punto. Quiero volver un poco a esta cuestión del divertimento serio que nos dio como para estar hablando un rato de toda esta situación. Sin embargo, sí quería como dar una especie de espectro general de la situación, que es en general el nombre de nuestro podcast, un divertimento serio. Yo honestamente no encontré exactamente dónde Lacan hablara de un divertimento serio. Si alguno de ustedes sabe dónde se encuentra, eh, pues se los agradecería mucho, porque la frase que llegué a escuchar en su momento era hacer del psicoanálisis un divertimento serio. Es una frase genial, es una frase verdaderamente genial. Lo que nos permite, como igual como que salirnos de esta ortodoxia burocrática administrativa muy a la IPA, pero que no solo muy a la IPA, también hay muchas organizaciones que se dicen lacanianas. Es importante tenerlo en cuenta porque no porque Lacan haya salido de la Internacional Psicoanalítica no quiere decir que sus sucesores no hayan caído en esa misma posición de burocratizar la situación. Y bueno, de eso lo podemos ver en todo el país, donde hay todo un discurso de posgrado, donde se vende como pan caliente títulos de psicoanalista, o de psicoanálisis lacaniano en muchas universidades o centros
universitarios que solo tienen posgrado, ¿no? Eso también es un tema que da como para discutirlo. Igual si les interesa, podamos discutir un poco y tal vez comentar, em, que yo creo que tiene que ver con nuestra contemporaneidad en el país en el que estamos. Bueno, lo que sí encontré, no encontré la cita de Lacan, pero lo que sí encontré fue una cita de Jean Lelouch de un texto que se llama Efectuación de la transferencia, que es un texto de 1988, por si le quieren dar una ojeada. Y recién en el principio, en la página 4 y 5, Alush menciona lo siguiente, cito a Alush: el psicoanálisis está más bien en relación con lo que Lacan llamó divertimento serio. Si ustedes no se divierten seriamente en psicoanálisis, creo que más vale hacer otra cosa. Bueno, ahí está la cita de Alush. Lo que había mencionado hace un momento sobre que un divertimento serio fue una expresión que yo escuché de hacer del psicoanálisis un divertimento serio, parece que se sostiene más de Alush hablando de Lacan que de Lacan mismo. Si ustedes encuentran una cita de Lacan donde él mencione esto así, tal cual Alush lo está mencionando, o así como yo les mencioné que alguna vez me dijeron a mí, los invito a comunicarse conmigo y que por favor me hagan llegar la información. Bueno, así con la cita. Y nada, el podcast, un divertimento serio, se trata de eso, hacer un poco más divertido toda esta seriedad del psicoanálisis. No por eso haremos una sátira de él. Sin embargo, este podcast es una puerta a poder tener una interacción con otras personas, que podamos ponernos en contacto vía redes sociales. Y yo, conforme vaya pasando el tiempo, les iré compartiendo algunos datos interesantes, o cuando menos que a mí me han parecido interesantes, algunos datos sobre traducciones, sobre autores, sobre cosas de la historia, sobre notas de lectura que tengo guardadas a partir del estudio de varios libros que he tenido la fortuna de estudiar letra por letra, y también de claves de lectura, como les había mencionado, estas claves de lectura que a veces nos permiten leer desde otro lugar alguna frase de Lacan o de cualquier otro autor que se nos haya podido pasar por darla por supuesta. Con darla por supuesta me refiero a que uno lee y uno lee siempre desde su lugar. Quiere decir, desde el lugar desde donde ha estudiado otras cosas. Y lo que sí puedo confesarles es que estudiar a Lacan y el psicoanálisis en general es algo muy, muy contraintuitivo en muchos sentidos, porque se opone a toda la tradición educativa o escolar con la que nos forman en las escuelas. Muchas veces el tipo de epistemología o razonamiento que nos inculcan en las escuelas a lo largo de, pues, desde casi niños, tiende a ser un lugar opuesto que el lugar desde donde el psicoanálisis y sobre todo Lacan podrá plantear ciertas cosas. Entonces, bueno, espero que este primer capítulo del podcast les haya sido de utilidad, les haya podido abrir la puerta a pensar otras cosas, a cuestionarse otras cosas, y sobre todo dejando claro que este podcast no va a ser para resolver dudas, aunque de alguna manera creo que podremos ir resolviéndolas, sino más bien de abrir dudas, ¿no? No cerrando la cuestión, no cerrándolo en una conceptualización ya definida, estática, sin movimiento, pues, sino más bien podernos permitir dudar ahí donde todo parecía tan claro, dudar ahí donde todo se daba por sentado, donde se decía, bueno, así es esto, y poder problematizar muchas situaciones que a veces damos como por muy entendidas, y muchas veces esas cosas que damos por obvias son justamente las que pueden transformar toda nuestra manera de leer, incluso nuestra práctica clínica, ¿no?
Bueno, no me queda nada más que decir en este primer capítulo del podcast. Esto fue un divertimento serio y espero que haya sido de su agrado.